Buenos días, grupo de sexualidad y erotismo más allá de la pornografía. El día de hoy, para terminar lo que veníamos hablando sobre los trastornos sexuales en la mujer, vamos a hablar sobre la hiperactividad del deseo sexual o la adicción al sexo, que son dos palabras similares que van a reflejar también un aumento de la actividad. Entonces, lo importante es primero hacer una definición sobre esto, porque es muy difícil. No es una consulta frecuente, no es una consulta común y regularmente muchas personas no saben si tienen o no tienen una adicción al sexo. Algunas personas que tienen una actividad sexual exacerbada pueden creer que son adictas al sexo sin serlo, y algunas personas que creen que tienen una vida sexual normal, simplemente un poco más habitual que las otras personas, pueden ser adictas. Entonces lo importante es hacer la parte de la definición. Entonces es importante hablar que la definición tiene que ver directamente con la pérdida del control del impulso sexual. ¿Qué quiere decir pérdida del control? Que si uno está en una actividad laboral o está en una actividad de familia y puede ser que el deseo sexual llegue, pueda controlarlo y puede tenerlo más adelante cuando termine su actividad. Esta pérdida de control se refiere a que la persona tiene que parar su actividad e ir a tener sexo o tener autoerotismo, cualquiera de esas dos cosas. Se comportaría más bien como una adicción. Entonces no vamos a valorar la adicción al sexo como el número de veces que tenga una persona relaciones sexuales en una semana o en un día o en un mes, sino el control que tenga sobre sus propios impulsos. Eso es importantísimo tenerlo claro. En las mujeres se conoce como ninfomanía y en los hombres se conoce como satiriasis o satirismo. ¿Ok? Ese es el término que se utiliza. Entonces es importante saber que ese tipo de cosas tiene origen orgánico, o sea, regularmente tiene un origen más psiquiátrico o psicológico, pero puede tener un origen orgánico. Un origen orgánico es una elevación de los niveles de testosterona que puede aparecer en ciertas ocasiones cuando hay tumores o por ingesta de medicamentos. Pero pues no es la causa común, siempre hay que estudiarla. Como siempre que estamos hablando de los trastornos sexuales, siempre tenemos que tener una mirada de diferentes ámbitos, ¿no? Primer ámbito orgánico, ámbito familiar, ámbito cultural, también hay que tener una relación en cuanto al ámbito psicológico, a la relación interpersonal y diferentes aspectos para poder hacer un abordaje bien. Es importante mirar que obviamente ese tipo de conductas puede llevarnos a que haya una disritmia sexual, porque la persona o la pareja que tenga esta persona pues no va a tener el mismo deseo ni la misma cantidad de veces va a querer tener relaciones sexuales. Luego va a haber un confrontamiento o un choque con su pareja en cuanto a ese tipo de cosas, ya sea porque tenga un mayor deseo sexual o en el caso en el cual tenga una adicción al sexo, pues va a tener un problema mucho más grave porque no va a tener control sobre ello. Y regularmente este tipo de adicciones vienen en conjunto, o sea, la adicción al sexo viene ligada también a lo que tiene que ver con adicción a la pornografía o a la prostitución o a lo que tiene que ver con un comportamiento sexual desordenado, ¿sí? Entonces es importante ver que esto puede llevar a la persona a tener varias dificultades, como va a estar en riesgo, por ejemplo, de perder a su pareja por infidelidad, va a tener riesgo también de contraer relaciones, de tener enfermedad de transmisión sexual si tiene relaciones sin protección, va a estar en riesgo su economía si lo que hace es estar conectado a líneas calientes que tiene que pagar o tiene que ir a la prostitución y pagarle a una mujer, ese tipo, o a un hombre, ¿no? Dependiendo de cómo sea o de lo que estemos hablando, va a llevar a todo eso. No es común en cuanto a la presencia en las mujeres, se considera que 1 de cada 10 personas que sufre de un tipo de adicción al sexo es mujer y el porcentaje en cuanto a la consulta es muy bajo, como les venía diciendo. Regularmente está entre el 1 y el 6% de las mujeres consultan por eso. No es un tema de consulta frecuente porque da mucha pena, da mucha vergüenza, es difícil manejarlo y siempre lleva de por sí un nivel de ansiedad muy alto. Porque este tipo de personas, pues, aunque tengan una conducta sexual muy activa, no tienen un placer activo. Casi siempre hay un reforzamiento negativo
porque esas personas no sienten placer y al no sentir placer pues buscan tener relaciones sexuales con otra persona tratando de buscarlo y se comportan igual a las adicciones. Cada vez hay que aumentar más el nivel de relación para tratar o el nivel de la actividad sexual, ya sea porque estén buscando explorar otras cosas, que es diferente a lo que hemos hablado del erotismo. Pero cuando hablamos de erotismo, nosotros queremos mejorar nuestra relación sexual basados en la experiencia. Quiere decir que experimentamos cosas para aumentar nuestro deseo sexual y nuestro goce y nuestro placer. Pero este tipo de personas no tienen placer, al contrario, lo que se genera es culpa y ansiedad. Entonces ellos van buscando y van elevando cada vez más el comportamiento sexual y empiezan a tener relaciones sexuales extravagantes y cosas raras. Como decíamos, adicción a la pornografía, cada vez van buscando pornografía mucho más intensa, mucho más fuerte, y el tiempo de exposición a la pornografía va a ser mucho más alto. Van a estar metidos más en páginas de Tinder buscando citas y si no las logran conseguir van a recurrir muy probablemente a la prostitución. Como decíamos, es más frecuente en los hombres, pero en las mujeres se presenta pues este tipo de problemas y por eso lo estamos hablando el día de hoy. En la adolescencia no es muy frecuente. Regularmente este tipo de diagnósticos se encuentran en las mujeres entre los 30 y los 40 años. En la adolescencia no es muy frecuente y es difícil de identificar. Es difícil de identificar porque pues hasta ese momento está apareciendo todo lo que es la exploración sexual. Entonces puede ser que las técnicas masturbatorias puedan ser muy altas, también pues tratando de calmar cierta ansiedad o ciertos niveles de estrés. Y puede ser que eso sea por ese lado, aunque el estrés, como siempre lo venimos diciendo, regularmente el estrés genera disminución del deseo sexual, pero algunas personas puede generar que sea una excusa para poder tener autoerotismo, tratar de tener relaciones sexuales tratando de manejarlo, aunque no va a servir porque, como decimos, este tipo de personas casi nunca tienen un placer, no es placentera la relación sexual y por eso van aumentando el número de adicciones. Importante que cuando este tipo de cosas se encuentra en la adolescencia o este tipo de comportamientos, hay que siempre buscar que no haya un antecedente de un abuso sexual o averiguar ese tipo de cosas que puede llevar a eso. También conductas en la familia, digamos unas familias que son demasiado abiertas en cuanto al hablar del tema, pues no tanto a la parte de la educación sobre la sexología, sino hablar solamente de sexo todo el tiempo, o que ellos vean que sus padres son muy activos sexualmente o que tengan relaciones sexuales y dejan la puerta abierta, o ese tipo de cosas que puedan generar que la gente los vea, puede llevar a que haya una conducta un poco más alterada. Otra cosa importante es que también existe una cosa que se llama el efecto cool line, que tiene que ver directamente con el cambio de pareja. Entonces, cuando hay una relación, la relación se rompe y aparece una nueva persona, regularmente al comienzo de este tipo de relaciones uno va a encontrar que hay un aumento de la actividad sexual que va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Pero entonces hay que diferenciarla, como siempre decimos, que tenga una actividad sexual mucho más aumentada a que haya una adicción al sexo. Es importante siempre eso. Casi siempre los trastornos de la hipersexualidad tienen que ver o se relacionan mucho con trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí? Y tienen mucho que ver en la forma como se maneja o parecido a como cuando una persona tiene una adicción. Entonces también van a tener tolerancia y abstinencia. Quiere decir que va a llegar un momento en el cual tienen que aumentar su actividad sexual, tienen que ir buscando cosas mucho más fuertes para poder tratar de lograr satisfacer eso que no lo logran hacer, y van a tener síndrome de abstinencia, que cuando no tienen relaciones sexuales se van a sentir ansiosos y van a tener que buscar el momento para, aunque sea, autosatisfacerse. Entonces por eso es que es tan difícil de manejar. El problema que hay con esto es que las recaídas de las personas son muy altas. Se considera que a pesar de tener un tratamiento que regularmente es psicológico, el manejo que se maneja con la familia, con la pareja, aunque es un poco difícil pues por todo, si recordamos el caso de Tiger Woods, que apareció ser adicto al sexo y estaba metido en una red grandísima de prostitución, terminó separándose porque es muy difícil el manejo de la pareja. Porque la pareja, obviamente hay infidelidad, obviamente hay pérdida de dinero, obviamente hay un desapego, hay muchas cosas que van a afectar a la pareja y es difícil, pero el tratamiento regularmente casi siempre viene enfocado a que la pareja sea una aliada en ese proceso. El problema es que la recaída se considera que en los primeros 3 meses es casi del 90%. Y como decíamos, la hipersexualidad no viene ligada al placer. Es difícil tratar este tema
por todos los juicios que se hacen, porque reconocer eso ante los demás es muy complicado, pero todo el manejo, como lo veníamos diciendo, es primero identifiquemos si hay una causa orgánica, pues tratar de disminuir esos niveles de testosterona, tratando de quitar la causa, si hay un tumor o la ingesta, pues suspenderla. Pero casi todos los tratamientos vienen dirigidos al manejo de la ansiedad y de la culpa. Entonces, como decíamos, la idea es tratar de manejar técnicas de relajación, o sea, que la persona cuando tenga igual que como se maneja una adicción, cuando la persona tenga esa necesidad implícita de hacer algo, pues calmarla, que haga técnicas de relajación, que trate de buscar realizar otras actividades para que el cerebro se distraiga, manejar otro tipo de habilidades, hablar con la pareja para que haya acompañamiento, porque tampoco es suspender el sexo completamente, porque vamos a generar un problema peor, porque hay una ansiedad peor, entonces ya no va a tener relaciones sexuales con su pareja, sino va a seguir buscando por fuera. Y hay que hacer el manejo de pareja. En cuanto a cuando encontramos algo en la adolescencia, el enfoque pues es diferente. Se trata en muchas ocasiones de hacer el manejo a través de los padres, dando información sobre lo que tiene que ver con cómo es la sexualidad, porque vamos a tener muchos problemas y muchos inconvenientes, porque muchas personas creen que el ser sexualmente activo puede llevar a una adicción, o porque, digamos, en los medios de comunicación se hable mucho de sexo puede llevar a una adicción, que porque en el colegio se hable abiertamente sobre sexo o en la casa sobre el sexo, piensan que eso puede incrementar la curiosidad, y pues la verdad es que no. La curiosidad de los adolescentes está ahí por su parte hormonal y ellos la van a buscar. Lo importante es que los padres estén acompañando a sus hijos para que puedan orientarlos, educarlos y darles una guía. Una de las cosas que también se trabajan directamente es en la focalización sensorial, que tiene que ver con que cuando la persona tenga ese deseo sexual busque no tocarse la parte genital, sino buscar otros sitios de placer, digamos como masajes y, como decíamos, técnicas de relajación, esencias, aromas, algo que distraiga y que lo aleje de la genitalidad. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Hay cosas que obviamente van a llevar a que los problemas aumenten y van a mantener el problema, como son la culpabilidad, el rechazo social, la estigmatización. Entonces, si somos familiares o somos pareja de una persona que tenga una adicción al sexo, sería importantísimo que trabajáramos en eso, aunque también debemos trabajar en nuestros problemas para poderle ayudar a ellos. Eso es más o menos como el resumen de todo lo que tiene que ver con la adicción al sexo y la hipersexualidad. Espero haya quedado claro, y si tenemos alguna pregunta, como siempre, aquí abajo en nuestras redes podemos aclararla. Muchas gracias por la atención y recuerden, nuestras redes, como siempre, Sexualidad y Erotismo Más Allá de la Pornografía en YouTube y en Facebook, y en Instagram @seducarte. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde.